Buenas a todos nuevamente. Hoy vamos a cocinar tortilla de papa. También la pueden conocer como tortilla española, pero básicamente es una tortilla de papa. Si les gustan los videos, por favor no se olviden de suscribirse y darle like. Así que ahora, a cocinar. Los ingredientes que vamos a usar para la receta del día de hoy son papas, morrón rojo, morrón verde, cebolla, un poquito de ajo, huevos, aceite de oliva, sal, pimienta y un poquito de orégano. Lo primero que vamos a hacer es pelar las papas. Antes de cortarlas, las lavamos bien. Yo voy a cortar las papas y las voy a poner a hervir. Sé que mucha gente hace las tortillas de papas o la tortilla española con las papas que las fríen en aceite. Yo en este caso voy a hacer las papas hervidas porque me gusta que no tenga tanto aceite. Por eso recomiendo hacerlo con papas hervidas. Cortamos las papas en cubos pequeños, así es mejor para armar la tortilla. Ahora lavamos los morrones. Yo no voy a usar todos los morrones, solo voy a usar un pedazo. A los morrones los cortamos en tiras. Ahora la cebolla. Lavamos. La cebolla la cortamos al medio y también la cortamos en tiras. Uno o dos dientes de ajo. Ahora, una vez que ya tenemos todo cortado y picado, empezamos a cocinar la primera parte de la receta. Ponemos una olla con agua a calentar. Le agregamos un poquito de sal. Y como en la receta de la ensalada rusa, a las papas le ponemos un poquito de vinagre y las cocinamos hasta un minuto antes de que estén cocidas. Así nos queda una papa más consistente para la tortilla. Por otro lado, vamos poniendo otra olla para saltear un poco lo que sería el morrón, la cebolla y el ajo. Le ponemos aceite de oliva. Esperamos un poquito a que se caliente el aceite y le tiramos una cebollita adentro para verificar cuando está bien caliente el aceite. Ponemos la cebolla
Le agregamos los morrones. Vamos revolviendo para que se vaya cocinando todo. Vamos verificando el agua. Ya está llegando a su punto de hervor, así que ahora le agregamos las papas. Cuando vemos que se empieza a cocinar todo, le agregamos el ajo. De esta manera vamos a evitar quemar el ajo antes de que esté cocida la cebolla y el morrón. Una vez que tenemos bien cocinada todo lo que es la cebolla, el morrón y el ajo, lo retiramos del fuego. A esto lo dejamos enfriar. Vamos chequeando cómo van las papas. Ahora que las papas ya están listas, lo que vamos a hacer es colarlo y también vamos a dejarlo enfriar. Ahora que tenemos las papas, dejamos que todo esto se enfríe. Ahora que tenemos todo frío, buscamos un bowl y mezclamos todos los ingredientes. Mezclamos un poco. Veo que los morrones me quedaron muy largos, así que lo que voy a hacer es cortarlo para que estén más distribuidos dentro de lo que es la tortilla. Vamos a agregarle los huevos. Mezclamos un poco. Yo hasta acá le puse 4 huevos, pero sinceramente creo que le voy a poner 2 más. Voy a agregar un poquito más de sal porque había probado las papas y sé que le faltaba. Un poquito de pimienta y un poquito de orégano. Volvemos a mezclar. Y ahora vamos con la parte final de la cocción. Buscamos un sartén pequeño que tengamos y lo ponemos a calentar. Le agregamos un poquito de aceite. Una vez que el aceite está caliente, le vamos a agregar el contenido para empezar a preparar la tortilla. Yo a veces uso una servilleta de papel para poder distribuir bien el aceite. Como nosotros hemos servido las papas y no la hicimos frita, la tortilla es un poco más seca cuando lo comen. Si ustedes quieren pueden hacer las papas, freír las papas y después armar todo para hacer la tortilla. Lo que sí va a quedar un poquito más jugosa, pero tiene muchísimo más aceite, ¿no? Espero que les haya gustado la receta del día de hoy. No se olviden que a la receta le podemos agregar otros ingredientes que ustedes prefieran, están abiertos a su creatividad y pueden agregarle zanahoria, queso, mozzarella, hongos, lo que ustedes quieran.
No se olviden de suscribirse y darle like al video. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima receta.